¿Los aceites esenciales tienen vitaminas? ¿Engordan? ¿Cómo influyen en una dieta? Si van a ser de uso externo, no importa que sean de la misma calidad que de uso interno, ¿verdad? Y además se usan desde la época bíblica. En este vídeo te voy a despejar 5 mitos sobre los aceites esenciales. Te doy la bienvenida a mi canal de Tisha Salud Integrativa. Aquí estoy hablando de aceites esenciales y cómo incorporarlos en una vida saludable, porque saludable tiene muchos aspectos y los aceites esenciales pueden jugar un papel muy importante en ello. Si todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los futuros vídeos. Y como siempre, si quieres contactar conmigo, tienes datos acerca de este vídeo, referencias, mi blog y formas de contactar conmigo debajo del vídeo. Toca el triangulito para abrir el desplegable o vete a mi blog y desde ahí a mi página web. Bien, antes de entrar en estos detalles, creo que un punto básico es explicar qué es un aceite esencial. Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿el aceite de ricino es un aceite esencial? Pues no. Un aceite vegetal es, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de maíz con el que cocinas en tu casa habitualmente, probablemente, según el país del que vengas. También son aceites vegetales el aceite de almendras, el aceite de coco, como el coco fraccionado que usamos en doTERRA muchas veces, o el aceite de argán, el aceite de jojoba y tantos otros aceites que conocemos habitualmente para usos de cosmética, cocina y demás. Un aceite esencial que viene en frascos mucho más pequeños son compuestos aromáticos volátiles. Se llaman aceite porque son liposolubles. Se disuelven en una base de aceite, no en agua. Por lo tanto, es un compuesto aceitoso, pero no deja un residuo graso. Cuando es un aceite esencial puro vas a poder hacer una prueba tú mismo. Si no tiene ningún aceite vegetal añadido, pones una gota en un papel y no te va a dejar ese círculo de grasa. Igual no te engrasa las manos si te pones una gota en las manos, como lo haría el aceite de oliva, por ejemplo. Los aceites esenciales vienen de árboles, plantas, flores o frutos. Pueden ser de la raíz, del tallo, de las hojas, de las flores, de la resina, o si es el caso de un cítrico como el del aceite de limón, de la cáscara. De ahí es de donde se extrae el aceite esencial. Se denominan aceites esenciales porque es una esencia volátil aromática. No son esenciales en el sentido que hablamos de los ácidos grasos esenciales en nutrición, como que es una grasa que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir y por eso esencial porque no puedes vivir sin ella. No es así el caso de los aceites esenciales, aunque a veces sentimos que no podemos vivir sin ellos, pero no son esenciales de esa manera. Bien, dejada la introducción, vamos a pasar a la primera pregunta. Si tienen vitaminas. Y eso es algo que surge mucho, hay muchas dudas, incluso hay gente que de pronto lo dice desde un escenario y causa mucha confusión. Entonces vamos a irnos a la parte de química para poder despejar esta duda. Porque no es tan fácil. Algunos autores, tengo aquí anotaciones porque este es un tema bastante químico, algunos autores dicen tajantemente no tienen. El doctor Papas tiene en su blog, es una absoluta tontería, no tienen vitaminas, pero no explica muy bien el porqué. Sin embargo, encontré algunas fuentes donde sí lo están explicando muy bien el motivo. Hay dos tipos de vitaminas, las hidrosolubles y las liposolubles. Hidrosolubles es las que se disuelven en agua, como puedan ser las del grupo B y la vitamina C. Liposolubles son las que se disuelven en grasa, como la A, la D, la E o la K. A ese nivel pues pensamos, pues como los aceites liposolubles, ¿no? No. La mayoría de los aceites esenciales se obtienen destilados al vapor. El vapor de agua se hace pasar con presión y puede tener pues desde 100 grados de temperatura hasta 212 grados de temperatura habitualmente. A esas temperaturas se destruyen tanto las vitaminas liposolubles como la vitamina C, que es súper sensible. Cuando hierves la verdura a 100 grados estás matando la vitamina C que tiene. Y lo mismo pasa con las vitaminas que pueda tener ese aceite esencial. En el proceso de destilación se separa por un lado la parte volátil del aceite, que se va a una cubeta de lo que es el aceite esencial, y la otra parte, el vapor de agua, se denomina hidrosol y ahí se recogen los compuestos que no pasaron a formar parte del aceite esencial. Las vitaminas liposolubles a altas temperaturas se destruyen, así que no podrían acabar por cuestión de temperatura en un aceite esencial. En cuanto a las hidrosolubles, como es la vitamina C, y aquí claro entra la discusión con el aceite de limón que proviene de la cáscara de limón y se procesa en frío,
En teoría podría haber algunas trazas de vitamina en cuanto a la temperatura, pero si las hubiera, lo más posible es que acabaran en el hidrosol. Y si quedase algo en el aceite esencial, serían trazas tan minúsculas que verdaderamente no serían algo que pudiéramos tener en cuenta. Las vitaminas del grupo B igualmente a 77 grados ya están muriendo, entonces no van a pasar por un proceso de destilación. Temperaturas aparte está el tema del peso molecular, el peso atómico molecular de las moléculas. En un aceite esencial nunca pasa de 500 AMU, que es la medida que se está utilizando. Siendo que la vitamina B12 pesa 1355 AMUs, es mucho más pesada de lo que llega a quedarse en un compuesto volátil como es el aceite esencial. Igual la vitamina D, que tiene 793 AMU. Luego podríamos hablar de que en un aceite de presión en frío podrían quedar restos de betacarotenos que tienen 544 AMUs, pero de nuevo es una cantidad tan mínima la que se podría quedar como trazas en un aceite esencial que no la puedes contar como un valor nutricional. Y si miras en tablas de nutrición, los aceites esenciales normalmente marcan como 0 en cuanto a contenido de vitaminas. En cuanto a los minerales, también son hidrosolubles y no pasan por el proceso de destilación, no acaban en ese producto final que es el aceite esencial. Y en cuanto a las proteínas y las enzimas, son muchísimo más grandes que esos 500 AMU que tenemos como margen. Estamos hablando de que tienen por lo menos 10.000 AMU de peso. Entonces son demasiado grandes para entrar en un compuesto aromático. Así que con eso estamos quitando toda la parte de vitaminas, minerales, enzimas y proteínas que pueda tener el aceite esencial. Yéndonos de vuelta al contenido, pasamos a la segunda pregunta. ¿Los aceites esenciales pueden hacer que yo engorde? A fin de cuentas es un aceite. Si me pongo a comerme ese aceite poniéndome una gota en el agua, ¿me va a incorporar calorías a mi dieta? Y de nuevo, si miras en tablas de temas dietéticos, te van a marcar que los aceites esenciales están en un 0 en cuanto a su valor de calorías, porque como hemos dicho en un principio, son liposolubles, se diluyen en aceite o en alguna grasa, no se diluyen en agua, pero el hecho de que sean liposolubles o lipofílicos no significa que sean una grasa en sí, no contienen lípidos. Los lípidos son mucho más pesados, de nuevo, es un compuesto pesado. Esto sí contiene lípidos, y si te comes una cucharada de aceite de ricino, tienes calorías, pero esto no tiene calorías. Luego está el tema de pregunta número 3. ¿Puedo sustituir el jugo de limón que me tomo a las mañanas por una gota del aceite esencial de limón? Y eso me surge muchísimo cuando hablo con personas en mi grupo y les explico, y suele quedar muy claro con esto. El jugo de limón proviene de la pulpa de la fruta. El aceite esencial proviene de la cáscara. El jugo de limón tiene un poquito de azúcar, es ácido, tiene sus vitaminas y tiene toda una serie de compuestos. Es muy bueno para la salud, ciertamente. El aceite esencial de limón proviene de la cáscara. Y cuando estamos haciendo una receta de cocina, si estamos haciendo una pie de limón y merengue y la queremos usar el aceite de limón nos va a sustituir a la ralladura del limón, de la cáscara, pero no va a sustituir al saborcito ácido del jugo. Entonces, a nivel de poderlo sustituir, no. Son cosas diferentes, totalmente diferentes. Y tomar aceites esenciales que sí que tienen compuestos antioxidantes, lo cual el jugo de limón tiene, pero no te van a dar las vitaminas y las otras propiedades que tiene ese jugo. Entonces no puedes decir, como tomo una gotita de aceite de limón o de toronja o de naranja en mi agua, puedo evitar comer fruta fresca. No tienen ese valor nutricional, no tienen las mismas propiedades, así que sencillamente no estamos hablando de la misma cosa. Pasados de hablar propiamente del contenido a nivel de dieta, llegamos a la pregunta número 4, que es otra que he escuchado bastantes veces y francamente me preocupa. Hay mucha gente que dice, bueno, yo entiendo que si tú te vas a comer unas gotas del aceite esencial, pues sí que es importante que sea puro. Pero si solamente lo voy a poner en el difusor o solamente me lo voy a untar en los pies o lo voy a usar como un perfume, pues no importa que sea igual de puro, porque a fin de cuentas no es para uso interno. Como lo voy a usar de uso externo, da igual que la calidad sea tan alta. Bien. Si habéis visto mi clase de introducción, sabréis que los aceites esenciales penetran a través de la piel, penetran la membrana celular y entran a sangre
muy rápidamente. Te pones unas gotas de aceite esencial en la planta de los pies y en cuestión de 20-30 segundos la tienes en sangre, hace un efecto medible en la sangre y la puedes medir en la lengua. O sea, te pones el aceite esencial en los pies y en cuestión de menos de un minuto lo puedes medir en la lengua. Lo tienes en la lengua. ¿Es de uso interno? Digamos que sí, a través de la piel, pero te ha metido en uso, adentro. Lo que te pones en la piel atraviesa la piel, entra en la sangre, lo tienes dentro del cuerpo. Lo que te metes dentro de la boca pasa por el estómago, entra en la sangre, lo tienes dentro del cuerpo. Lo que respiras, ¿qué pasa con lo que respiras? Entran estos compuestos, se van a mis pulmones a través de, recordemos que son volátiles, ¿no? Son un gas volátil. Entran por las paredes de mis pulmones, se meten a los vasos sanguíneos y los tenemos en la sangre. Y también entran a mi cerebro y están haciendo toda una serie de reacciones químicas en mi cerebro, afectando, entre otras cosas, a mi estado anímico. Y si tienes dudas sobre eso, recuerda que cuando te quieren anestesiar en un hospital, muchas veces utilizan gas para anestesiarte, te ponen una mascarilla, respiras una cosita y te quedas frito. Entonces, ¿puedes respirar algo y que afecte cómo te sientes? Desde luego. En ese sentido, no solamente estamos hablando de lo que usas como aceite esencial o qué cosa pones en tu difusor de aromas, sino que también si estás usando ambientadores químicos, si estás usando productos de limpieza con fragancias artificiales, si estás usando productos de cosmética, perfumes, dentífricos que tengan fragancias artificiales y todo lo que ponga fragancia en el frasco es artificial, están teniendo un efecto en tu cuerpo, están haciendo disrupciones del sistema endocrino, te están pudiendo generar toda una serie de cambios en las hormonas de tu cuerpo. Se ha demostrado una correlación con muchas enfermedades y trastornos del comportamiento. Hay una directa influencia en los síntomas de personas con ADHD, con autismo, con Asperger y otro montón de problemas que hoy en día son muy comunes, precisamente en hogares donde se ha estado limpiando mucho con productos químicos que tienen fragancias artificiales. ¿Es casualidad? Pues hay muchos estudios que dicen que no, que hay una correlación directa. Así que la calidad de lo que estás usando en tu casa importa un montón, porque te va a entrar dentro del cuerpo aunque creas que no. Ten muy en cuenta las fragancias que estás usando, porque aparte, por supuesto, están las reacciones alérgicas y los problemas respiratorios, pero aparte de eso te puede dar todo un sinfín de síntomas que puedes estar teniendo problemas en tu salud y en tus emociones y que vienen de esas fragancias que ni siquiera estás pensando en ellas. Bien, dicho eso, terminemos con una cosa bastante polémica porque se dice mucho que se usaban aceites esenciales en el antiguo Egipto y se han encontrado en las tumbas de los faraones, o que en la Biblia se usaban aceites esenciales, se hablan de esos aceites esenciales usados en la época bíblica. Lo siento, pero no. Soy muy amante de los egipcios y de la Biblia, pero en esa época lo que se usaban eran, por supuesto, plantas medicinales, se usaban, extractos aromáticos se usaban y muchas veces los aceites aromáticos que se utilizaban eran por infusión, es decir, introducir en un aceite vegetal, de nuevo, nuestro famoso aceite de oliva o incluso un aceite animal, meter ahí las plantas en maceración y generar un aceite aromático que se podía usar para ungir, se podía usar para belleza y para tantas otras cosas. Entonces, plantas medicinales, por supuesto, se llevan usando desde el principio de la humanidad. Aromas se han estado usando para embellecer y para fines rituales y para montones de otros fines de toda la humanidad. Los aceites esenciales, por lo general, son destilados, como veníamos diciendo, y el proceso de destilación al vapor, las primeras referencias apuntan a Ibn Sina, también conocido como Avicena, que fue un fantástico científico y médico del siglo XI en Persia. El siglo XI, estamos hablando del año 1000. Por esa época están las primeras referencias del proceso de destilación con alambique de vapor. Eso se perfeccionó mucho en la época de la perfumería francesa. Siglo XIX tenemos una cosa mucho más cercana a lo que hacemos hoy en día. Entonces el proceso de destilación de un aceite esencial, tal y como lo conocemos hoy en día, es algo bastante moderno. Desde luego no tan antiguo como los egipcios. Entonces, simplemente hablemos con propiedad. Las plantas medicinales son geniales, han estado con nosotros desde que el mundo es mundo. Y con eso mismo los maravillosos aromas que contienen estas plantas medicinales. Pero no son aceites esenciales.
simplemente por puntualizar. Espero que este vídeo no cause excesiva polémica, que lo hayáis podido comprender. Si queréis leer todo esto por escrito, lo he puesto también en mi blog, entonces de nuevo puedes ir a mi blog, leer esta información, la voy a condensar por escrito para que la tengas como referencia. Ahí, por supuesto que también me puedes contactar y podemos hablar. Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un pulgar para arriba. Si no te ha gustado y me quieres dejar un pulgar para abajo, por favor, déjame un comentario abajo explicando por qué. Y con mucho gusto estaré dispuesta a escuchar tus comentarios. Y pásaselo a tus amigos. Si sabes de gente que está preguntándose de esto, que está con dudas, comparte este vídeo para que puedan estar más informados. Quiero aclarar que no soy químico, no soy médico, no soy una súper experta, soy un usuario de los aceites esenciales. Mi título es en Coaching de Salud Integrativa, de Nutrición Integrativa, y lo que me apasiona es ver cómo podemos tener una vida más sana, una vida más equilibrada en salud, en emociones, en estrés, en bienestar y con todos los aspectos que implica el estilo de vida. Y los aceites esenciales se pueden incorporar en todos los aspectos de nuestra vida y hacer que nuestra vida sea mucho más feliz y mucho mejor en muchísimos aspectos. Así que te invito a explorar este maravilloso mundo. Si todavía no eres usuario de los aceites esenciales o solamente haces un uso esporádico, te invito a explorar porque hay mucho, mucho más. Y si no eres todavía usuario de doTERRA, que sepas que tienes mi clase de introducción, es gratuita, está en mi página web. De nuevo, puedes ir aquí a través de mi página web, ver la clase de introducción, es gratis. Te puedes suscribir a mis emails informativos si quieres estar en contacto conmigo y, por supuesto, mandarme un mensajito, estaré encantada de hablar contigo. Y como siempre, nota al pie, te invito a ser autosuficiente, a ser autodidacta. Busca información, hay montañas de libros con información muy, muy buena a nivel de química profunda de los aceites esenciales, si quieres, a nivel más superficial también. Hay montañas de blogs. Y si ves algo escrito por alguna parte, intenta mirar que haya referencias creíbles a la información que te están dando. En mi blog vas a ver las referencias que he utilizado para este vídeo. Aquí Tisha Klemets, me despido desde Suecia en emisión para todo el mundo. Me estáis siguiendo desde más de 30 países. Tenemos más de 30 países en nuestro equipo de usuarios de los aceites esenciales que me habéis ido hablando por diferentes partes de las redes sociales. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.